Ahora esto es muy fuerte. Yo sé que estoy diciendo algo demasiado duro. Y yo espero que nadie me lo tome a mal porque estoy leyendo la misma Biblia católica. Y dice lo mismo la Biblia que ustedes tienen en su mano, aunque no sea católica. Dice exactamente lo mismo. Prohibirán casarse. Esta es la razón por la cual hay tanta desgracia en la iglesia madre con tantas demandas, porque Dios dijo que no era bueno que el hombre esté solo, que debía ser casado. Y al no tener una relación sana, ilícita, establecida por Dios, pues entonces se cae en este abuso. Pero a mí no me preocupa tanto en sí. Claro, es desastroso y es terrible que se hayan abusado aún de niños. Pero me preocupa que dice que estos impostores iban a apostatar de la fe enseñando doctrinas diabólicas. Y una de esas doctrinas es el celibato. Pero esa no es la única. Pueblo mío, los que te guían te engañan. Vamos a ver qué otras cosas se han introducido en el mundo cristiano. Hay algo que es muy importante y tiene que ver con la salvación. Y es tan serio este tema que merece que le tomemos unos minutos. Nuevamente, yo les voy a dar la página en su Biblia, pero ustedes lo van a constatar leyendo, pero yo lo voy a leer directamente de la Biblia católica. San Marcos, en el capítulo 16, San Marcos capítulo 16, está en la página 845. Dice el versículo 15 y 16. Ustedes lo leen en su Biblia, yo se los leo directamente de la Biblia católica. Jesús les dijo: id por todo el mundo, predicad el evangelio a todas las criaturas. El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Cristo mandó a predicar el evangelio. ¿Pero qué evangelio mandó a predicar? El que él enseñó. Pero Pablo dice: tengo miedo que si viene alguien predicando otro evangelio diferente, ustedes lo toleren. ¿Será que se cumplió el miedo que tenía el apóstol Pablo? Él escribió eso. Pero miren lo que él escribió. Y estamos leyendo aquí que para ser salvo una persona tiene que creer y ser bautizada. Y usted dice, bueno, pues eso es lo que enseñan todos, que para ser salvo hay que creer y ser bautizado. Un momento. El orden es: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero resulta que se bautiza a los niños recién nacidos que no pueden creer. Pero la fe de sus padres. ¿Cómo es eso? El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Se ha introducido un nuevo evangelio? Pablo dijo: tengo miedo que si vienen con un evangelio diferente ustedes se lo crean. Pero no pasó mucho tiempo. Miren lo que él escribió después de haber escrito eso. Miren lo que él escribió.
en la epístola a los Gálatas. Gálatas. Después de Corintios, de Segunda de Corintios, donde leímos, en la página 979, miren lo que escribió el apóstol Pablo. Habíamos leído primero en el capítulo, una hoja antes, la página 976, 77, que hay falsos profetas que se introducen y donde el apóstol Pablo dijo en el capítulo 11 y el versículo 2 de Segunda de Corintios: temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, ustedes sean extraviados. Porque si viene alguien enseñando un evangelio distinto, lo van a aceptar. Ahora miren lo que pasó. Gálatas capítulo 1, página 979. Dice el versículo 6. Me maravillo. Primero decía me temo, pero ahora dice me maravillo de que tan pronto, abandonando al que os llamó por la gracia de Cristo, os paséis a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Primero dice, tengo miedo que si viene alguien y les enseña un evangelio distinto, ustedes lo acepten y lo toleren. Pero ahora escribe, estoy maravillado. No de que viniera un evangelio distinto y no de que la gente lo aceptara porque él ya tenía ese miedo que iba a suceder. ¿De qué se maravilla él? Fíjense, estoy maravillado de que tan pronto habéis aceptado un evangelio diferente. No lo sorprende a él de que vino un evangelio diferente, que se cambió el evangelio, que se pervirtió el evangelio, sino que lo sorprende al apóstol. Dice, me maravillo de que tan pronto os paséis a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que algunos os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y luego dice, aun si nosotros mismos, los apóstoles, o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea condenado, sea anatema. Repito, si alguno os anunciara un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema, sea condenado. Ya en la época de Pablo se estaba enseñando un evangelio diferente. ¿Y dónde creen que comenzó a enseñarse la herejía? ¿En qué lugar se inició el cambiar, el pervertir el evangelio? Recuerden que Pablo dijo que iba a ser entre los obispos que iban a surgir los que iban a enseñar doctrinas falsas para arrastrar los discípulos tras sí. Ahora dice, estoy espantado que tan rápido haya sucedido esto. Pero vamos a la epístola a los Romanos ahora. Romanos. Esto está en la página 955. Romanos capítulo 16. Dice el versículo 17. Y miren qué interesante, esta epístola se la escribe, esta carta, el apóstol a los hermanos cristianos que vivían en Roma. Y en el capítulo 16 él manda saludos a todos los hermanos cristianos que están en Roma. Dice el versículo 17, os ruego, hermanos, que os guardéis de los que causan divisiones y tropiezos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque los tales no sirven al Señor,
nuestro Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan el corazón de los simples. Ya en Roma, tan temprano como solamente 25 años después de que Cristo fundó su iglesia, 25 años después de que Él murió y ascendió al cielo, porque la epístola a los romanos se escribió en el año 58. Y Cristo murió, resucitó y ascendió al cielo alrededor del año 30, 31 de la era cristiana. Y esto sucede solamente 25 años más tarde. Ya el evangelio había sido pervertido. Ya en Roma se habían levantado obispos, porque iba a estar entre los mismos obispos el engaño, que estaban causando divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que habían aprendido, habían sido enseñadas, y él les dice: apártense de los tales. Las divisiones comenzaron ya en aquella época. Ahora, hoy en día la gente dice: pero mi iglesia tiene que ser la verdadera porque viene desde la época de los apóstoles. Y mi pregunta es: ¿de cuál de las divisiones que se formó viene esa iglesia? Porque ya en la época de los apóstoles había divisiones, y Pablo dice: apártense de los que causan divisiones y le han cambiado la doctrina. No importa que venga desde la época de los apóstoles, y no importa que se llame apostólica, si no enseña conforme a la verdad, si no enseña conforme al evangelio de Cristo, es un engaño y es un error. Pueblo mío, los que te guían te engañan, tuercen el curso de tus caminos. Miren, lo que vamos a ver ahora tiene que ver con la salvación. La Iglesia Madre declara que fuera de la Santa Iglesia Católica y Apostólica y Romana no hay salvación. Y que cualquiera que se aparta de la iglesia verdadera, apostató y se va a perder, está condenado, porque está separado de la única Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y enseña que no hay salvación fuera de la iglesia, porque los únicos que pueden administrar los sacramentos mediante los cuales se consigue la salvación son los sacerdotes, que dan el perdón de los pecados. Bueno, vamos a investigar qué enseñó el Señor Jesucristo. ¿Qué enseñaron los apóstoles al respecto de la salvación? Ya vimos que Cristo dijo: id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será ¿qué? Salvo, pero el que no creyere será condenado. Ahora yo les hago una pregunta muy sencilla. Si para que una persona sea salva tiene que creer, se le tiene que predicar el evangelio y tiene que creer en el evangelio, y entonces tiene que bautizarse, ¿cómo puede un niño recién nacido escuchar que se le predica el evangelio, aceptar el evangelio, creer en el evangelio y arrepentirse de sus pecados si no entiende lo que le están diciendo? Cristo dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, ¿cuál evangelio se enseña hoy en día? Miren lo que dijo el apóstol San Pedro: